¿no? Entonces, es un deporte muy lindo, pero muy ingrato a la vez. Es un deporte muy costoso, pero al que le gusta es difícil de sacártelo de la cabeza. Claro. ¿No? El que tiene la velocidad, la adrenalina en la sangre y pruebas alguna vez hacer alguna competencia, te jodiste porque pruebas ese bichito de estar en una carrera y hay mucha gente que hasta sin tener plata se ve la forma de conseguir el dinero, no para ellos, sino para meterse en un auto de carrera y para poder estar en una pista de competencia, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Perspectiva Podcast, episodio número 4. Si ya has visto alguno de los episodios anteriores, te habrás dado cuenta de que en este programa no vas a encontrar rumores, ni chisme, ni tal. Lo que intentamos hacer acá es aportar un mensaje positivo a la sociedad desde distintas industrias. Y el día de hoy estoy muy contento, la verdad, porque me acompaña un personaje que es empresario, es cantante también a su vez, es piloto profesional de drift, de karting, y ahora nos va a representar, es el primer peruano que nos va a representar en la serie de NASCAR y también es padre a tiempo completo. Muchas gracias, Mario, por estar aquí. Muchas gracias a ti por la entrevista. Listo para conversar de todo un poquito. Mario, estoy segurísimo que las personas que ya vienen siguiendo el canal y la cuenta les interesa mucho conocer tus orígenes, ¿sabes? El cómo Mario Hart llega a la tele o después de la tele da este brinco al tema profesional de piloto. ¿Nos puedes contar un poco tus orígenes? ¿Cómo empieza toda esta aventura de Mario Hart? Sí. Mis orígenes son bien curiosos. Yo vengo de una familia de papá exmarino. Cuando yo tenía, bueno, desde que tengo uso de razón y la poca memoria que tengo de niño, me acuerdo muy poquitas cosas de cuando tenía 4 o 5 años que vivía en Paita. Mi papá como marino fue trasladado a Paita. Me acuerdo que vivíamos en la Villa Naval ahí en Paita. Desde ahí tengo el sentido de la adrenalina y de los autos. Me acuerdo que tenía un carrito chiquitito, esos que trepas y que avanzas con los pies, y que yo en la villa donde vivía había una subida de autos, que iba chiquito con mi carro hasta arriba y me tiraba feliz de la vida en mi carrito manejando, hasta que un día me vio mi mamá y me dijo: ¡ay, padre loco, qué estás haciendo! Y yo me mataba de risa, trabajaba con mi carrito. Luego volvimos a Lima. Yo nací en Lima, en el Callao, en el Hospital Naval. Volvimos a Lima, a la Villa Naval de San Borja, que es unos recuerdos muy lindos de ahí, porque hice realmente una vida muy de barrio. La Villa Naval, para los que la conocen, pueden ser como unos 10 edificios de 4 pisos. Tenía muchos amigos en el barrio, me iba caminando al colegio, regresaba caminando al colegio. Tuve mis primeros amigos, amigas, noviecitas de niño. En el Callao, ¿cómo tal? En la Vía Naval de San Borja. Ok. También viví en la Punta. Y de ahí, bueno, mi viejo renuncia a la Marina. Nos vamos a vivir a Mollendo, Arequipa. Donde también tengo muy lindos recuerdos, porque Mollendo, al ser una pequeña ciudad de Arequipa, bastante al sur, con una ciudad con mar, y al ser una ciudad bastante chiquita también tenía casi esa libertad de barrio, ¿no? Era un pueblo bastante seguro, igual tenía el colegio muy cerca, me iba caminando o en bicicleta, empecé a hacer mis primeros amigos, etc. La pasé súper chévere. Regreso a Lima, estudié en Lima, en el Liceo Naval, colegio especialmente para hijos de marinos. Luego que mi papá sale de la Marina y que le empieza a ir un poco mejor económicamente, deciden junto con mi mamá cambiarnos de colegio, a mí y a mi hermana. Me meten a Santa María,
Mi hermana no quería cambiarse de colegio, la quisieron meter al Villa María, hizo cualquier desastre de examen de admisión y no la aceptaron. Ella terminó en el liceo, yo terminé en Santa María. En el transcurso de secundaria nos volvimos a ir a Arequipa 3 años más, pero ya vivíamos en la ciudad, en Arequipa como tal. Estábamos más grandes, era mucho más importante el tema de la educación. En Arequipa había buenos colegios. Mi viejo vivía en Matarani, iba a Arequipa los fines de semana. Entonces, la pasamos súper bien también. La verdad que mis recuerdos de infancia son muy, muy lindos. Qué bonito. En Arequipa es que empiezo con el tema del automovilismo, ¿no? ¿A qué edad? A los 13 años, Wow. en el karting. Para el karting es una edad un poquito avanzada, por lo general, y es algo que también estoy viendo ahora que nuevamente he vuelto al karting. Los chicos empiezan desde los 5 o 6 años. Es cierto, sí los vi en La Chutana empezando desde súper temprano, sí. Entonces, es la edad que se estima para que un niño pueda empezar en el karting. 5 o 6 años ya que empiezan a andar. Entonces, yo competía a los 13 años contra chicos que estaban desde los 6, 7 años, que tenían mucho más experiencia que yo. Entonces, en mis inicios fue muy duro y me costó mucho poder andar rápido al nivel de ellos, ¿no? Claro. En mi segundo año de karting ya logro mi primer título nacional, logro el tricampeonato, ganando mi categoría 3 años consecutivos. Y de ahí es que, junto con mi papá, tomamos la decisión de pasar al automovilismo. Yo ya terminaba el colegio, tenía todas las ganas, todo el deseo de ser piloto profesional. Mi viejo me apoyaba, sin embargo, teníamos esa incertidumbre de que no existía ni un solo piloto peruano profesional exitoso en el extranjero. Si querías hacer carrera, si quieres hacer carrera de automovilismo, tienes que hacerla en el extranjero, Estados Unidos, Europa. Entonces, mi viejo tenía esa incertidumbre por apoyarme y que en el camino pueda fracasar. Entonces me dijo, bueno, yo te apoyo, voy a dar todo mi apoyo, pero me estudias paralelamente. Entras a la universidad, sigues una carrera y en el camino vamos viendo qué podemos hacer con el automovilismo. Entonces entré a la Universidad de Lima a estudiar ingeniería industrial. Paralelamente corría, empecé a correr, ya estaba corriendo circuito aquí en el Perú. Mi primera carrera de autos fue a los 16 años. Mañana. Mi primer campeonato fue cuando tenía 17 años. Empecé a correr algunas carreras afuera también, hice Fórmula 3 en Chile, hice algunas carreras de karting en Estados Unidos, hice una escuela de Fórmula en Keith Barber en Estados Unidos. Siempre guiado y apoyado por tu papá. Importantísimo, sí. Sin él yo no hubiera podido hacer nada en el automovilismo. Es un deporte en el que la decisión no depende únicamente de las ganas del deportista. Si tú quieres empezar en el karting y eres un chibolo de 6 años, no tienes la plata para poder comprarte un kart y poder costearte un campeonato de kart. Tienes que hacerlo sí o sí con el apoyo de tu viejo o de algún amigo o de algún familiar. No es que seas un chibolo, es que ya esté trabajando como influencer de repente, un TikToker. Y que puedas estar ganando plata y decidas gastártela en el karting, ¿no? Claro. Pero es muy difícil, ¿eh? Ese es un factor importantísimo en los pilotos, que tienes que sí o sí tener el apoyo de tus viejos, claro. Por lo general. Es la verdad. Para entrar a ese mundo hay que tener o de algún familiar, un presupuesto. O de alguien que quiera realmente empezar a padrinar. Porque nadie te va a dar sponsors si tan tú joven. No tienes ninguna experiencia. Es una industria prácticamente muerta, ¿no? Las empresas apoyando jóvenes. En el Perú sí. En el Perú sí, ¿no? Sí. En el extranjero no. En el extranjero hay muchísimos pilotos, hay muchísimas marcas que agarran un chico desde muy pequeños y se hacen una carrera automovilística prácticamente hasta llegar a la Fórmula 1, ¿no? Claro. En Europa hay campeonatos en los que los chicos de diferentes países, se internan en los equipos y con los equipos viajan todos los fines de semana a diferentes cartódromos por toda Europa. Claro. y que hacen educación a distancia y ya son profesionales. Qué interesante. 6 años. Qué interesante.
no es el caso para Perú. Entonces, bueno, estudié mi carrera paralelamente a mi actividad deportiva. Pude hacer unas carreras en Estados Unidos, en Daytona, en Homestead, en diferentes categorías de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una infinidad de categorías. Y ahí es que hice mi primer contacto con el automovilismo americano. Luego... A tus 16, 17, ¿verdad? Ya tenía 18, 19, estaba casi terminando la universidad. Nunca llegué a conseguir el apoyo económico para poder correr con una temporada completa en el extranjero. Siempre mis proyectos se acababan a mitad de año por tema de presupuestos. Tenía que rezar a simplemente seguir estudiando y enfocado en mis estudios. Entiendo. Hasta que... ¿Te conocí? hasta que llegó la oportunidad de la televisión. Ajá. Cuando llega la oportunidad de la televisión, cambia absolutamente toda mi vida y un poco hacia lo que estaba encaminado yo, que era un poco mis estudios. Gracias a Dios, el tema de la televisión llega cuando yo estaba en mi último año de universidad. Pude terminar mi carrera universitaria. Y cuando terminé mi carrera universitaria, ya tenía la opción de poder decidir por mí mismo qué quería hacer, ¿no? Claro. Entonces, a mí el mundo de la televisión se me presenta primero con un reality que hizo Magali Medina para su programa Magali TV, de una carrera de las 6 horas, que es la carrera tradicional de larga duración aquí en Perú, en la que yo como piloto iba a entrenar a dos personajes bastante mediáticos del medio. Uno era Roberto Martínez, exfutbolista, y otro era Fernando Rocarrey, torero en ese momento. Entonces, el vacilón del reality era que yo les iba a enseñar cómo manejar y además íbamos a correr esta carrera como un equipo, que era el equipo de Magali. ¿Cómo llegas ahí? ¿Ellos te contactaron? ¿Tú los contactaste? ¿Hicieron casting? No, yo había tenido una relación con una chica que era súper conocida, que estaba en uno de los programas con mayor rating en la televisión peruana, en la historia de la televisión peruana, que era Al Fondo y Sitio. Y a raíz de esa relación que yo tuve con ella, empecé a figurar en algunos medios de espectáculos, por así decirlo. Entiendo. Y eso hace que me convoquen para hacer este reality de Magali. Se hizo ese reality, luego terminó ese reality, me invitan al programa de Gisela, de baile. En el programa de Gisela siempre se invitaba a un deportista por temporada. Por lo general eran futbolistas. En esa temporada me invitan a mí, me fue bien, estuve como 11 o 12 semanas, llegué a la final del concurso. No gané, pero esas 12 semanas, y en ese entonces el programa de Gisela era muy visto los fines de semana. Termina eso y me convocan para Combate. Combate fue el primer programa de reality de competencia en la televisión peruana. La primera temporada de Combate no fue muy buena, y la segunda temporada es que alcanza toda la popularidad que tuvo, y a mí me convocan para la segunda temporada, y bueno, ya de ahí son muchos años en los reality, muchos años en la televisión, pero siempre de la mano con el automovilismo. ¿Nunca lo descuidaste? ¿Siempre te mantuviste...? Es que ¿a qué iba con todo esto? Que al yo volverme tan popular, mediático, Claro, conocido en la televisión peruana, en el medio peruano, siempre traté de que se me reconozca como piloto. El piloto que está en la televisión, el piloto Mario Hart que está en el programa de Gisela, el piloto Mario Hart que está en el reality de competencia, siempre piloto. Claro. Entonces eso me ayudó muchísimo a mí a poder empezar a conseguir sponsors. Claro. Y era un personaje conocido, mediático, deportista, calificado, exitoso, ganador.
Entonces tenía un combo perfecto para ser atractivo a las empresas. ¿Ya te tocaban la puerta algunas marcas? Nunca me tocaron la puerta como tal, pero era mucho más fácil para mí acercarme, ¿no? Claro. Ya con muchísima difusión en medios, ya con muchos seguidores en redes sociales, ya con muy buenos resultados en la parte deportiva. Entonces, gracias a eso se me fue haciendo mucho más fácil conseguir los sponsors y poder dedicarme un poco más a eso. Fue una época de buenos años para ese grupo de chicos que arrancó Combate y posteriormente... Fue un boom, fue un boom mediático para todos nosotros, fue algo inesperado para nosotros. Nunca nos imaginamos que pudiéramos llegar a tener la popularidad que tuvimos en esos momentos. ¿Quién estuvo a cargo de la producción de Combate? Marisol Crucillat. En Esto es Guerra creo que estuvo Katy Sanz, ¿verdad? ¿O no directamente? Katy Sanz, sí, era parte de la producción, no era la cabeza de producción, la cabeza era Peter Fajardo, que venía desde el programa de A Vacilar con Raúl Romero. Pero sí, o sea, las producciones eran bastante grandes, ¿no? Había muchas personas metidas en la producción. Y la cabeza de Tres Guerras siempre fue Peter Fajardo y la de Combate siempre fue Marisol Crucillat. ¿Cómo fue ese detrás de cámara? Porque, bueno, uno viéndolo de la pantalla se imaginará pues que eran juegos y tal, pero había mucha preparación, ¿cuál era el detrás de cámara de ese tipo de programas? ¿Cómo lo vivías desde adentro? Nos hacían ir bastante a ensayar todos los días. Sobre todo al inicio, porque todo el tiempo estaban poniendo juegos nuevos, probaban juegos nuevos. Teníamos que estar preparados físicamente para hacer los juegos. De la televisión se podía ver fácil, pero no era nada fácil. Además que estábamos 2 horas saltando, brincando de aquí para allá y había un desgaste físico bastante fuerte. Teníamos que estar bastante preparados para eso. Claro. Eran juegos que demandaban cierto peligro también, porque todo el tiempo había lesionados, que se doblaban, que guinces, que roturas, que se les salía el hombro, etc. O simplemente caían muy fuertes. Entonces, para disminuir todos esos riesgos y tratar de evitarlos, teníamos que ir mucho a ensayar los juegos que íbamos a hacer en el programa. Claro, ¿no? Había mucho entrenamiento, me imagino. Sí, bastante. Mario, entonces es así como toma forma tu carrera como piloto súper joven entrando al mundo, apoyado por tu papá, siempre guiado, que qué bueno es el apoyo de un padre, ¿sabes? En ese sentido. Llegas a la tele y en la tele abres camino a esto que yo le llamo, y es muy conocido en el mundo del marketing, como la marca personal. Es la marca personal aquella acción en la cual tú puedes tocar puertas a las marcas, o las marcas incluso, porque tú tienes la atención de la gente, se comunican contigo. Y eso es lo que me gustaría que me cuentes, porque bueno, yo lo he visto en tus redes, que estás enfocando tu marca personal a mucho el tema profesional como piloto. Pero ¿qué es para ti tu marca personal? ¿Cómo es tu modelo de negocio actualmente? ¿Qué es lo que haces con las marcas? ¿Con cuántas marcas trabajas? Hoy en día yo lo que estoy tratando de hacer es nuevamente, hasta la pandemia, hasta el 2019, estoy muy activo en el automovilismo, en el circuito, rally, que fue lo último que estuve haciendo. A raíz de la pandemia se cortan los campeonatos. Estuve corriendo mi último año de rally en Chile, que tiene un campeonato súper competitivo y de primer nivel. Hoy en día, desde mi punto de vista, el campeonato de rally más importante de Sudamérica. Tuve la oportunidad de correr una carrera del Campeonato Mundial de Rally que fue ahí en Chile. Y me estaba yendo bastante bien, estaba mejorando muchísimo. Los chilenos tienen un muy buen nivel de autos y de pilotos. ¿Los mejores de Sudamérica? Hoy por hoy yo creo que sí, entre Chile y Argentina, ¿no? Sobre todo en rally. Luego viene la pandemia, me convierto en padre, mi hija nace en el 2020, todo el año 2020 sin competencias, todo el año 2021 sin competencias. Mi imagen como padre se empezó a comer la imagen de deportista. Sin competencias 2 años, claro. Era difícil de poder generar o crear contenido relacionado al deporte. Sí, fue un bajón para todos. Entonces en el 2022, que fue el año pasado, me hice el propósito de recuperar firmemente esa imagen de deportista, que además es lo que más me gusta hacer. Y lo que mejor hago, creo, además. Entonces me enfoqué
en tratar de lograr que el automovilismo ya no sea solamente un hobby que lo podía costear con mis auspiciadores, sino que además sea algo que me permita vivir, ¿no? Decidí salir de Esto es Guerra y tenía que de alguna manera llenar ese vacío que me dejaba el no cobrar mi sueldo mensual de Esto es Guerra. Entonces, vaya decisión, ¿no? Empecé a evaluar qué categorías de automovilismo estaban ya activadas para el 2022, qué podía servirme a mí para poder vender más fácilmente, qué podía ser lo más atractivo para las empresas, qué me iba a divertir más a mí. Y fue así que encontré el drift, la cuatrimoto, que lo había estado haciendo mucho en pandemia los fines de semana, y el karting. Se me dio la oportunidad de volver al karting, que es de las modalidades que más me gusta en toda la vida, porque empecé en eso. Y no hay una edad en realidad para hacer karting. Si bien en la escuela del automovilismo, y se recomienda sobre todo para los más chicos, para los chibolos, hay gente mayor también que sigue haciendo karting y es muy divertido. Entonces, me enfoqué mucho en eso, en tener mucha actividad deportiva durante el 2022 para poder ser atractivo nuevamente a las marcas y volver a posicionar mi imagen como piloto. Rentabilizarlo, poder ganar dinero de correr autos, que era algo que no lo había hecho nunca. A lo mucho podía cubrir mis presupuestos de competencias y es un poco en la forma como lo empecé a tratar, ¿no? Ya con hijos no puedo estar, no puedo, o sea, era algo que yo quería hacer, sin embargo no podía pues estar gastando plata en correr autos. Claro, las responsabilidades son diferentes. Porque finalmente para muchos aquí el automovilismo es un hobby o es un deporte de gente con muchísimo dinero que tiene la posibilidad de simplemente estar corriendo porque les vacila y no tienen ninguna complicación en gastar ese dinero, porque es dinero que de repente lo tienen ahorrado, guardado, les sobra, no sé. Claro. Entonces yo le quise dar otro enfoque. Ya con hijos tenía que ver de no solamente gastar y no solo no gastar, sino que hacer valer el tiempo que yo le iba a dedicar a todo esto, ¿no? Porque eran carreras casi todos los fines de semana, entrenamientos. Entonces me enfoqué mucho en el tema de los sponsors, me enfoqué mucho en desarrollarme profesionalmente en otros negocios. Aparece Pokémon en pandemia, que es la cadena de restaurantes que tengo de comida saludable, Pokéballs, que gracias a Dios nos va súper bien. Aparece la oportunidad de negocio de una empresa de transporte que tengo con mi viejo. Aparece por ahí otras cositas que les voy a ir contando. Y bueno, es eso, tratar de poder generar la mayor cantidad de ingresos posibles, claro, haciendo lo que me gusta, ¿no? A través de distintas industrias, el karting, el drift, motocross. ¿Qué encontraste cuando tú te planteas esto? ¿Qué encontraste en las industrias? Y si habría algún mensaje para mejorar estas industrias, ¿cuál sería? Lo que he encontrado básicamente es muchas ganas de poder desarrollar el deporte. Hay mucha gente, muchos chicos con muchas ganas de hacer el deporte, tanto en la moto, tanto en el karting. En el karting estoy sorprendido con la cantidad de niños que hay. Se ha vuelto un ambiente muy, muy familiar, no era así cuando yo corría. Hay la categoría junior, debe ser las categorías que más pilotos tienen. Sí, lo he visto. Entonces, ¿qué sucede? Que los niños van con sus papás, con sus hermanos y se vuelve un ambiente muy, muy simpático. Entonces, lo que he encontrado es un grupo de personas que son los que están organizando estas competencias, tratando de hacerlo de la mejor manera posible, de la forma más profesional. He encontrado pilotos con muchas ganas de competir.
y igual, de llevar una carrera lo más profesionalmente posible, ¿no? Todos tratan de trabajar con marcas, todas las organizaciones, los organizadores de los eventos tratan de tener auspiciadores para sus eventos, pero ahí está el problema, que muchos fracasan en el camino, no logran los objetivos, no logran los sponsors, no logran el poder tener ingresos para desarrollar las competencias, y por ahí son campeonatos que simplemente dejan de hacer carreras, o pilotos que dejan de correr, corren 1 o 2 años y le dicen que se acaba el presupuesto, ¿no? Entonces es un deporte muy lindo pero muy ingrato a la vez. Es un deporte muy costoso, pero al que le gusta es difícil de sacártelo de la cabeza. Claro. ¿No? El que tiene la velocidad, la adrenalina en la sangre, y pruebas alguna vez hacer alguna competencia, te jodiste porque pruebas ese bichito de estar en una carrera, y hay mucha gente que hasta sin tener plata se ve la forma de conseguir el dinero, no para ellos, sino para meterse en un auto de carrera y para poder estar en una pista de competencia, ¿no? Yo, por ejemplo, comparo mucho cuando hablamos de industrias, cómo ha crecido el proyecto de Hablando Huevadas en los últimos 3-4 años, ¿no? Que es el proyecto que ahora mismo, digitalmente hablando aquí en Perú, está por encima de todos. Yeah. Y es interesante analizar cómo crece esta industria sostenido en lo digital. Sé que son industrias completamente diferentes, el automovilismo y el entretenimiento, pero ¿cómo ves a la industria de estos deportes digitalmente hablando? De los deportes digitalmente hablando, O sea, es que la digitalización es un boom, ¿no? En el mundo del marketing. Estamos todos de acuerdo y somos conscientes que hoy en día la parte digital se está comiendo la parte tradicional, a los diarios, a la publicidad estática, a los medios tradicionales. Entonces todo el mundo está migrando hacia lo digital, y no solamente los eventos, sino también las personas, también las empresas, etc. Como veo a estos deportes, todos están tratando de ir a la par con lo que se está utilizando ahora, ¿no? Claro. Hacer sus videos, de hacer las fotos, de hacer los reels, de promocionar los eventos. Veo ese interés, veo esas ganas de ir a la par con la tecnología. Se está moviendo muy bien, ¿no? Justo hablábamos detrás de cámaras, y creo que este sí sería un mensaje importante para los empresarios y las personas que hacen negocio, el hecho de la publicidad agresiva, ¿no? Esa publicidad tosca, esa publicidad que es un poco muy antigua, la verdad. Hoy en día hay grupos, empresas de trabajo que vienen haciendo las cosas bien en marketing digital a través de historias. Es un tema muy interesante eso, ¿no? Pero es que es un tema que va muy de la mano de chicos jóvenes, ¿no? Los jóvenes son los que más entienden esta nueva forma de hacer el marketing. Las personas mayores, los dueños de empresas antiguas, no lo entienden o no lo saben llevar. Entonces están muy chapados a la antigua, los métodos tradicionales, la forma de vender, la forma de comunicar. Sí. Todo esto ha recontraevolucionado y todo el tiempo está cambiando, y hay que moverse con eso, hay que seguir las tendencias, hay que seguir las modas. Como digo, un joven es mucho más fácil adaptarse a los cambios, a los constantes cambios que hay en el marketing y en la publicidad. Y para un adulto es mucho más difícil, ¿no? ¿No tienes TikTok, no? Sí tengo. ¿Sí tienes TikTok? Sí. No te he encontrado. Tengo TikTok, pero es que ya con tantas redes, claro, junto con Corina decidimos hacer un TikTok juntos. Familiar. Con un poco más de contenido familiar, con Mario. Tenemos casi 2 millones de suscriptores, más de 9 millones de likes, pero no lo usamos mucho. Solo el Instagram nos quita demasiado tiempo en el día a día, en el contenido, en cumplir con las marcas, etc. En verdad es una chamba. La gente piensa que es solo ver una foto y ya está, ¿verdad? Hay gente que no tiene idea o que no valora realmente lo que hacen los influencers, ¿no?
Lo que pasa es que hoy en día todo el mundo se hace llamar influencer, todo el mundo quiere ser influencer y no todos son influencers. O no todos generan contenido realmente profesional de un influencer profesional, por así decirlo, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, las personas que trabajan de sus redes invierten mucho tiempo en sus producciones, invierten en sus producciones, en contratar equipos, en contratar personas, en contratar gente que hagan estos videos, que los ayuden en la parte creativa, que los ayuden en la parte de producción, en la parte de edición, etcétera, etcétera, para poder darle a las marcas lo que están buscando y por qué los contratan, ¿no? Entonces, sí, es un tema muy, muy amplio, que volviendo a lo que estamos hablando, todavía te encuentras con marcas que no están acostumbradas a esto y que seguramente se están relegando en el mercado respecto a sus competidores, porque simplemente no van con las últimas tendencias, ¿no? Sí, pues a veces subirse a las tendencias también para los empresarios, digitalmente hablando, yo encuentro esto muy constantemente, no lo entienden y ese no entendimiento es una barrera para poder acceder a invertir o hacer acciones, ¿no? Quieren ver todo reflejado en ventas y todo ventas y hoy día no es así, ¿no? Claro, sí, pues el hecho de hacer negocio y empresa también toma un largo plazo. Es muy interesante hablar de esos temas. ¿Te gusta mucho la publicidad y el marketing? Le he ido agarrando gusto, nunca he estudiado nada de publicidad y marketing. Hice un diplomado en marketing y... ¿Cómo era el diplomado? En el IPP lo hice. Marketing y auspicio deportivo. Algo aprendí, algo entendí. Pero más que nada son cosas que las vengo aprendiendo del día a día, como deportista, como influencer, o como me quieran ver. Trabajo con mis redes todo el tiempo. Me interesa, tengo esa idea de poder dar ese servicio también, porque como te comentaba, encuentro muchas falencias o una gran oportunidad de poder hacer un buen trabajo por el lado del marketing, de la publicidad. Es cierto. Que no se está haciendo hoy en día. Es cierto, es cierto. Bueno, Mario, me gustaría que me comentes el tema que está en portada a día de hoy en todos los diarios, se lo he visto mucho en diarios digitales. NASCAR. ¿Qué es NASCAR, por favor? ¿Cómo llegas a NASCAR? Hay mucha gente que desconoce esto. Me gustaría personalmente que tú, el primer peruano que llega a esta competencia, nos cuentes qué hay ahí, el detrás de cámara, cómo ha sucedido esto. NASCAR, para poner en contexto rápidamente y que la gente pueda entender la dimensión de NASCAR, en Estados Unidos más ven la NASCAR que la Fórmula 1. Hoy día la Fórmula 1 nuevamente está en los ojos de todo el mundo, mucha gente está viendo Fórmula 1, pero en Estados Unidos se ve más NASCAR que Fórmula 1. ¿Cómo llega el tema de la NASCAR? Hace muchos años, como te comentaba, de cómo se desarrolló mi carrera deportiva, te conté que había tenido la oportunidad de correr unas carreras ya en Daytona, en Homestead. Estas carreras las corrí con el equipo de un amigo peruano, que ya tenía mucho tiempo viviendo en Daytona, una persona exitosa, que tenía sus equipos y que nos pusimos en contacto a través de las redes. Y me dijo, ¿por qué no te vienes a correr algunas carreras? Tengo diferentes equipos para correr en Daytona, en Homestead, en donde quieras. Veamos, coordinemos, apenas hay una oportunidad y te vienes. Y así estuve corriendo con el equipo de esta persona unas 2 o 3 carreras, creo que hice como 4 carreras por allá en Florida. De ahí se me acabó el presupuesto, pero la amistad continuó, el contacto continuó. El año pasado que tuve la oportunidad de ir a la Fórmula 1 de México, me lo encontré después de muchísimos años. Te hablo que corrí por allá cuando tenía, en el año 2008, 2009, 20, 21 años. Wow. Nos volvimos a encontrar, estuvimos el fin de semana juntos, compartiendo, viendo la carrera, y me dijo, oye, nos fuimos, nos despedimos, y a las 2 semanas volvimos a hacer contacto por las redes. Me dijo, oye, tengo un test en NASCAR a inicios de año, me gustaría que vengas.
que no sé, probar nuevamente y ver qué onda. Claro. Dije, bueno, NASCAR, nunca he hecho nada parecido a NASCAR, pero si se está presentando una oportunidad y me están invitando a hacer el test, como piloto no le voy a decir no a nada que esté relacionado al automovilismo. No le corres al reto. No le corro el reto, además que he hecho tantas modalidades en mi carrera deportiva: rally, carcross, drift, karting, circuito, fórmula, bicicleta, cuatrimoto, cross country. Era algo nuevo y una experiencia más que no la podría desaprovechar. Claro. Entonces me dijo, vente tal fecha, va el test. Yo me preocupo de prepararte para el test de NASCAR. Podemos alquilar un circuito antes del test de NASCAR importante, de un auto similar, de menor caballaje, en un óvalo más chico, pero para que entiendas qué es el óvalo, entiendas más o menos cómo se comportan estos autos, y para que puedas llegar lo mejor preparado posible al test de NASCAR. Y así fue, me fui una semana antes del test, un día previo al test de NASCAR alquilamos un circuito para hacer unas pruebas. Me fue bastante bien y de ahí estaba sin querer queriendo en Daytona. Qué locura. Con todos los grandes equipos de NASCAR, con todos los pilotos, 52 pilotos subieron el fin de semana probando, haciendo las prácticas. Era el test oficial como pretemporada al inicio del campeonato, que va a ser en febrero. Entonces están absolutamente todos probando. Y ahí me encontré en Daytona, a punto de subirme a un auto de NASCAR. ¿Qué sentiste, bro? Enorme, muy diferente al que había probado. Y con todos los pilotazos, con toda la infraestructura, con todos los super equipos de NASCAR. La verdad que creo que gracias a Dios nunca me di cuenta realmente de lo que estaba haciendo ahí parado. Lo empecé a ver después buscando, o sea, ha sido tan poca mi preparación para la carrera que va a haber. Para empezar, en la práctica empecé siendo el último de todos los pilotos. Estaba muerto de miedo, alcanzamos velocidades de 300 km por hora en la recta del óvalo y te enfrentas a un peralte, a una curva, llegando a 300 km por hora en donde la cabeza me decía frena porque si no te vas a matar, güey. ¿No? Entonces, mi primera sesión de entrenamiento, cuando empiezo a acelerar en la recta, alcanzo esos 300 km por hora y me estoy acercando a la curva, al peralte, y dije, esta banda no puede ser full, ni tengo que frenar para doblar, como lo haría en cualquier otro circuito. Entonces yo frenaba, doblaba, un peralte con un ángulo increíble, casi creo que 45 grados. Vas en el auto así, mirando para abajo, donde está plano, mirando para arriba, que solo ves la pared. No ves nada, el auto no tiene espejos retrovisores, solamente tienes un espejo acá. Tienes una persona que te va hablando todo el rato desde que te subes al auto, que es el spotter, como le llaman ellos. Una persona que está en la torre del circuito, viendo. Es como si el spotter estuviera con su joystick y tú eres el joystick, ¿no? Él en la radio te dice todo en inglés. Anda por arriba, anda por abajo, pégate un poco más a la línea, anda por el medio, te van a pasar, te están pasando, pasa al oeste. Todo el rato tienes ahí reventándote el oído. Entonces, mi primera sesión salgo al circuito, ya había muchos autos en pistas girando. Llego al primer peralte y dije, no, esta va a tener que ser, tengo que frenar, doblar. Yo frenaba, doblaba, igual sentía que estaba hablando muy rápido. Una, dos vueltas, frenando, doblando, hasta que en una estoy doblando y el spotter me dice, por si acaso te están pasando una fila de 4 autos por arriba tuyo. Yo estaba doblando y los escucho que vienen, me pasan. Pero me pasan como si yo estuviera parado. ¿Y tú a 300? No, yo seguramente doblaba a 260, 250. Pero me pasan y yo dije, no, esta va a ir algo mal, no puede ser que me pasen así, si yo creo que estoy yendo rapidísimo. Entonces
A las siguientes vueltas me empiezo a dar sin freno y entro a pits. Digo, voy a pits. Llego a pits al equipo, se acercan los ingenieros, los mecánicos. ¿Y qué tal? Me quedo sin freno, le digo. El freno, ya no había presión de freno y tú apretas el freno y sí iba hasta la lata. Me quedo sin freno. ¿Sin freno? Me dice, ¿cómo que sin freno? Sí, mira, el pedal se va hasta el fondo. ¿Pero estás frenando? Me dice. Claro, estoy frenando. No se frena. Estos autos no tienen freno. El freno que tienen es chiquitito, Claro. solamente para que puedas parar a pits o para que puedas parar cuando termine la carrera. Pero Puntualmente. no se frena en carrera. ¿Cómo no se va a frenar? Digo, estoy llegando a 300 kilómetros al final de la recta. En plena curva me voy a matar. Para el peralte. Entra el peralte al fondo, bro. Tienes que confiar en el auto, estos autos están diseñados para eso y confía en el auto. Tú tienes que dar a 300 y meterte al peralte a 300 y el peralte solito te va a hacer que frenes un poquito, pero el auto va a ir mejor. Es más, si tú estás frenando, estás desbalanceando el auto en la curva porque el auto se desbalancea, tú frenas y el auto hace así, entonces a la velocidad que estás volando igual es más fácil que pierdas el control que si vienes a full sin soltar el acelerador. Claro, tiene sentido. Pero la dificultad era en hacerle entender a mi cabeza que no le mande la señal al pie del freno No, claro. y con el peralte simplemente a full. Y Mario, la experiencia de mayor adrenalina de tu vida, seguramente. sí, fue muy difícil al inicio, o sea, fue muy complicado luego de poder hacer el peralte a fondo. Lo difícil era empezar a practicar el drafting. El drafting es el chuponeo. Tú has visto en las carreras de NASCAR que todos los autos van pegaditos y el auto que viene atrás de otro y otro y otro tiene este túnel de viento que se genera por los autos, por la fila de autos. Entonces el de atrás siempre va acercándose al de adelante, va mucho más rápido. Y al ir mucho más rápido y hacerse un túnel, el auto se empieza a comportar diferente también. Entonces era necesario que practique eso con más autos. Claro. Entonces eso fue el siguiente paso, que fue el segundo día de entrenamiento, ¿no? Tratar de practicar la mayor cantidad de chuponeo o de drafting, como le llaman ellos, y acostumbrarte a la turbulencia que se genera. Wow. ¿No? Entonces fue muy diferente a todo lo que he hecho. Considero que los gringos están locos. Es un tipo de carrera muy diferente a todo, pero muy entretenido y muy chévere también, ¿no? Mario, me encantaría que nos puedas compartir algunos secretos de mentalidad, ¿sabes? En cómo tú afrontas estas situaciones que son completamente desconocidas, cómo abordas el miedo, si tienes algunos hábitos antes de salir a la carrera, cómo tú te preparas para ese momento que tú sabes que es una montaña rusa. Yo soy muy creyente en Dios. Si hay algo que he aprendido en los últimos años, y creo que parte de mi madurez ha sido siempre encomendarme a Dios y trato de todos los días, cada vez que salgo de mi casa, de persignarme, de encomendarme, de agradecer. Trato de hacerlo como una rutina. Hay veces que me olvido y me acuerdo a las 6 de la tarde y igual agradezco, comiendo y pido por mi familia y le pido por que cuida a mis hijos y a mi esposa y a mis padres, etc. En estas situaciones de carrera lo hago, lo tengo mucho más presente, el encomendarme. Trato de... O sea, igual hay siempre el temor del Claro. accidente, y los accidentes en NASCAR sobre todo son muy muy fuertes. En el automovilismo en sí, el automovilismo es un deporte de alto riesgo en donde eventualmente existen muertes de pilotos, cada vez menos, porque cada vez los niveles de seguridad son mayores, cada vez se preocupan más en la seguridad para que todos los elementos de seguridad traten de salvarte la vida en caso de un accidente fuerte.
Pero siempre está latente la posibilidad de que te pueda chocar y que venga un carro y te parta en dos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el miedo siempre está, la preocupación siempre está. Ahora, siendo papá, es diferente y hay un dicho para los pilotos que un piloto se vuelve un segundo más lento por cada hijo, ¿no? Un segundo es una eternidad en una carrera. Pero nada, mi rutina un poco es eso, encomendarme a Dios y pedirle que me acompañe, que me guíe y que me proteja. Qué bonito mensaje. Yo creo mucho en eso, en el agradecimiento, ¿no? Siento que cuando somos agradecidos en todo sentido, mucha gente que a veces piensa que tiene que conseguir algo para ser feliz y no es así. Y otra cosa que me ha funcionado muchísimo desde que he podido aplicarlo y que me di cuenta, ya te lo comento después, es el tema de la ley de la atracción. Uh-huh. A mí me presentan el tema de la ley de la atracción, me lo presenta un ex jefe mío cuando yo estaba haciendo mis prácticas preprofesionales en una minera bastante conocida aquí, que es Southern Perú. Uh-huh. Me hice muy amigo del director de Southern, y él una vez me dice, oye, me da un disco que decía El Secreto, y me dice, mírate esto. Entonces me fui a mi casa, me puse a verlo, y El Secreto habla de toda la ley de la atracción. Y ahí me di cuenta que sin querer, toda mi vida había estado correlacionada en práctica la ley de la atracción. Y que a lo largo de mi vida, muchas de las cosas que yo me imaginaba y que visualizaba ya se habían materializado, ya se habían hecho realidad. Entonces, cuando veo este video de la ley de la atracción, me di cuenta que lo había estado ejecutando sin conocer este tema y de lo poderoso que era. Exacto. Entonces, a raíz de que me permiten conocer que es algo que realmente sirve, empiezo a ponerlo mucho más en práctica con absolutamente todo lo que hago. Qué excelente. Entonces, es otro como gran secreto mío. Un hack tuyo que tienes ahí. Que me funciona mucho y, no sé, me funciona para todo, o sea, hasta para estar con la esposa que tengo. O sea, y ella siempre dice, yo con Mario nunca lo miré ni me interesaba, pero me mentalicé en estar con ella y estoy casado. Qué excelente lo que dices. De hecho, te cuento que por Perspectiva Podcast es un proyecto que también nace con la intención de crear buena energía, de crear buen karma como sociedad, ¿sabes? Yo siento que aquí en el Perú hay muchas cosas por hacer y que no se van a hacer sin cooperación, ¿sabes? Cooperación entre empresas, entre creadores de contenido, influencers, profesionales. Hace falta ser más profesionales y de hecho aprovecho eso para comentarte por un tema que investigué sobre ti, la canción Somos Libres, Seámoslo Siempre. Esta no es una canción comercial, es una canción a conciencia. ¿Siempre te ha llamado la atención hacer este tipo de movimientos a lo peruano, sabes? Hay algo que a mí me molesta mucho y es que los influencers o las personas que trabajan con sus redes son muy convenidos en el material o en el mensaje que ellos tratan de proyectar. Y para mí el tema coyuntural, el tema país, es muy importante, porque realmente si el país está mal, vamos a estar mal todos, y si el país está bien, vamos a seguir creciendo todos. Y cosas tan puntuales como la política y como lo que estuvimos viviendo hace 2 años con el tema de las elecciones, para mí era un momento importantísimo en donde los influencers debimos salir a dar la cara, debimos salir a dar mensajes, debimos salir a tratar de concientizar a las personas que íbamos a votar, y que ya más o menos sabíamos hacia dónde estaba la inclinación de la gente y sabíamos lo que iba a pasar, que es finalmente lo que ha terminado pasando, ¿no? Pero hay muchos que le tienen demasiado terror al hate, demasiado terror al comentario negativo, que dicen, ay no, este tema no lo puedo tocar porque si me comentan negativo, las marcas, que no sé qué. Yo soy más como fuck that, o sea,
chucha. O sea, Entiendo, sí. ¿Qué importa si a la marca que te contrata no le gusta que tú des un comentario o político o a conciencia de algo que sabemos que nos va a terminar afectando? Si finalmente, si todos nos unimos, si todos damos un mensaje, de repente podemos hacer que todo esto cambie. Hubiéramos podido lograr de repente que esto cambie y no estar atravesando por todo lo que hemos pasado, ¿no? Entonces yo tengo un poco de esa filosofía. Si pienso algo, si creo algo, no tengo ningún temor en hacerlo. Si hay marcas que me siguen, que están conmigo y que no les gusta y si quieren ir por eso, adiós. Y entonces no éramos compatibles y en buena hora que te vayas y no sigas conmigo. Pero hoy en día las marcas con las que trabajo, gracias a Dios, todas me apoyan también por ese lado. Trato de no politizar mucho, pero hay simplemente momentos en los que me gana la cólera y la razón, y simplemente digo, me tengo que pronunciar, tengo que hacer algo sobre esto. Claro. Y a veces eso hace que me terminen relacionando a la política, que en algún momento puedo haber coqueteado con la política, pero en verdad hoy en día no tengo ningún interés en entrar a política. Estoy feliz haciendo lo que hago. Entrar a política creo que haría que todo lo que tengo pensado, proyectado, no lo pueda ejecutar, desarrollar. Claro. Así que nada, lo hago simplemente por pura convicción, por tratar de que a mi país, que tanto quiero, que tanto amo y que tan feliz soy viviendo acá, les pueda ir bien, que a todos nos pueda ir bien y que simplemente todos podamos estar felices de estar acá, de hacer lo que nos gusta, de ganar dinero, de hacer lo que nos gusta, de seguir creciendo, etc. Yo creo que las redes sociales no tienen por qué cambiar tu personalidad, sino finalmente son canales que exponen a uno, y si uno tiene pues el poder como ser un influencer de mover masas o hacer cambiar de opinión para el bien del país, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Excelente, excelente Mario. ¿Qué planes para este 2023? Recién está empezando el año, mes 1. ¿Te vas a dedicar a full a NASCAR? ¿Cuáles son tus proyecciones este año? Cuéntanos un poquito. NASCAR es algo que me encantaría. Esto ha movido un poco mis planes de este año. Mi objetivo estaba en seguir corriendo aquí, seguir corriendo drifting, seguir haciendo karting, seguir haciendo bicicleta, seguir enfocado en Pokéballs, en sacar más locales, en el negocio de transportes, en poder generar este cambio, un poco también en el marketing y la publicidad que hay en el Perú. Pero esto de NASCAR me ha movido un poco el piso. Si me va bien en esta competencia en Daytona el 18 de febrero, si logramos conseguir los sponsors para correr más carreras, yo creo que se podrían abrir grandes puertas por Estados Unidos, se podrían abrir grandes posibilidades de seguir viviendo del deporte que tanto me gusta, me apasiona, que amo, y de repente pensar en algo por allá, pero no me quiero anticipar, quiero ir paso a paso, no desenfocarme de las cosas que estoy haciendo acá, y si se da algún camino por allá, si Dios lo quiere, en buena hora. Excelente. Yo, sabes, personalmente valoro mucho tu capacidad de poder estar tan enfocado en distintas cosas, pero a la vez darle a todas ese empuje, esa atracción. De verdad que es algo admirable. Mario, para cerrar ya esta entrevista, que creo que hemos dejado mensajes muy potentes, ¿sabes? Me gustaría que le puedas dar un mensaje a los jóvenes, ¿sabes? Un mensaje a jóvenes que de una u otra manera estén pensando en ser creadores de contenido, influencers, que es una tendencia ahorita, muchos jóvenes quieren ser influencers, o también que estén queriendo entrar al deporte del automovilismo, en general a los jóvenes. ¿Qué les podrías decir? A los influencers que sean originales. Yo creo que está bueno tomar referencias de personas que más uno pueda seguir, o el contenido de ciertas personas que más a uno le guste, pero siempre ser original. Yo creo que eso es importante. A los chicos que quieran empezar en el automovilismo, convenzan a sus papás de que los apoyen al inicio, porque
es muy complicado sin el apoyo de un familiar o de una persona que pueda apoyarte económicamente, sobre todo al inicio de este lindo y costoso deporte. Y en general a todos los jóvenes que pueden estar viéndonos, que luchen por sus sueños, que sean perseverantes, que sean... La perseverancia para mí es algo clave. Yo siempre he sido muy perseverante en las cosas que he hecho, en lo que me he propuesto. Y créeme, tarde o temprano lo que uno quiere llega, si es que estás enfocado, ¿no? Es cierto. Perseverar, tratar de hacer las cosas lo más profesionalmente posible, actuar bien, importantísimo, tratar de ser buenas personas, o de ganarse las cosas buenamente y no engañando, no haciendo daño, porque, de nuevo, creo mucho en Dios y creo que esas cosas Dios las premia y en algún momento te da lo que te toca. Es cierto. Bueno, Mario, muchas gracias. Yo de verdad te deseo mis mejores éxitos y vibras para esta competencia que tienes ahora el 18, y a lo largo del año eres una gran persona. Este último año he podido conocerte más a fondo y créeme que eres una gran persona que hace muchas cosas súper bien. Así que muchas gracias por compartir este espacio. Espero haber podido dejar varios mensajes en esta entrevista. Hasta el próximo capítulo. Nos vemos pronto.